Hola, saludos para todos. Hoy continuamos el, con el último tema de este capítulo de variables aleatorias continuas y modelos de probabilidad continuos. Hoy vamos con la distribución normal. Entonces, eh, hablemos un poco de la distribución normal. Se podría decir que en todo el campo de la estadística, esta distribución normal es la más importante porque la mayoría de los análisis estadísticos tienen sus fundamentos basados en esa distribución. La parte de lo que es la estadística inferencial más que todo, toda su base teórica, en su gran mayoría está basada en la distribución normal. Entonces es bastante importante acá. Y otra cosa, la distribución normal es aplicada casi en cualquier campo de las ciencias y de la investigación. Ciencias sociales, psicologías, ingeniería, cualquier campo de la investigación puede ser aplicada a esta distribución normal. ¿De dónde surge esa distribución normal? Pues aquí hay un poco de historia. Realmente esa historia eh, depende desde el punto de vista de quien la vea. Pues en realidad esta distribución normal fue un trabajo de más de 200 años entre los siglos XVII y XIX. Este señor, Abraham de Mois se lee eso, fue el primero en hallar esa forma de la campana. Él estuvo analizando resultados de juegos de azar mediante el cálculo de probabilidades y pues en esos estudios halló esa forma acampanada. Por ejemplo, digamos lanzando dados, pues si se lanza el dado muchas veces se van a encontrar con una forma parecida a esta campana. Entonces él lo que hacía era analizar resultados de juegos de azar mediante cálculo de probabilidades y llegó al resultado de esa campana, pero sin obtener una fórmula eh, para ella. La necesidad mejor dicho, es la distribución normal surge de la necesidad de analizar, digamos, los errores en las mediciones de datos de origen astronómico. Ese fue el principal campo donde se obtuvo la distribución normal, que fue donde entró este señor Gauss. Hubieron otros autores, por ejemplo, eh, Robert, Robert Adrain, que fue otro matemático que también estuvo incursionando en esa distribución normal. Pero en este caso, este señor Gauss fue el que le dio el nombre a esa campana. La historia de la distribución normal pues, es bastante larga. Si ustedes quieren pueden investigar un poco en internet sobre ella. Es bastante interesante también. Pero bueno, eh, la distribución normal tiene esta función de densidad. Pasemos a la definición. Una variable aleatoria x, llamémosla x, una variable aleatoria x, que tiene esta función de densidad, esta forma, se dice que entonces tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma. Estos son los dos parámetros de la distribución normal. Entonces, ¿para qué valores trabaja x? Simplemente x puede tomar cualquier valor en los números reales. Miren que va desde menos infinito a más infinito. Cualquier valor en los números reales. Por eso es que esta distribución se puede aplicar en cualquier campo. Básicamente cualquier variable, cualquier unidad de medida se puede trabajar con la distribución normal. Estos parámetros, el parámetro mu, también puede tomar cualquier valor en los números reales, pero el parámetro sigma siempre debe ser positivo. Entonces esa es la forma de la distribución. De estos parámetros mu y sigma,
Mu es la media de la variable y sigma es la desviación estándar de la variable. Miren, en las propiedades, si tenemos la variable x con distribución normal de parámetros mu y sigma, entonces la media de x, o sea, mu x, es igual al valor esperado de x, es decir, mu. Recuerden que esta notación es la misma, mu sub x y e de x es la misma notación. Bueno, es la misma media con diferente notación, pero la media de la variable x es mu. Y la varianza de la variable x es sigma cuadrado. ¿Ok? Sigma cuadrado. ¿Qué me pasé? Listo, entonces estas son las propiedades y la forma de la distribución. Entonces, algunas formas gráficas de cómo se vería esa distribución si cambiamos el promedio, si cambiamos la varianza, sería así. Por ejemplo, el primer gráfico, en este gráfico, la varianza de ambas curvas es igual. Miren, aquí dice sigma 1, sigma 2 es igual a 1. Sigma 1, que es la varianza de la curva más oscura, sigma 2 es la varianza de la curva más clara. Entonces, ambas distribuciones son normales con la misma varianza, pero tienen diferente promedio. Miren que el promedio en la primera es 3 y en la segunda es 6. Entonces, ahí se traslada varias unidades dependiendo del promedio. Y en la segunda gráfica, lo que es igual es el promedio. Ambas distribuciones tienen igual promedio, pero tienen diferente varianza. Miren que la que tiene varianza más pequeña, desviación estándar más pequeña, está más apuntada. ¿Lo ven? Está más apuntada, mientras que la que tiene varianza más grande, la forma de la distribución es poco más achatada. Es decir, los datos se riegan más, pues obviamente porque la varianza es mayor. Entonces aquí, esto es lo que llamamos por allá la medida de kurtosis. Recuerden el coeficiente de kurtosis que mide qué tan apuntada o qué tan achatada es una distribución de probabilidad. Generalmente esas medidas de asimetría y kurtosis que hemos visto anteriormente son comparadas con la distribución normal. La distribución normal es completamente simétrica alrededor de su promedio. Es decir, de la media hacia la izquierda y de la media hacia la derecha hay la misma cantidad. Es decir, el 50% del área está después de la media y el otro 50% está por debajo de la media. Estas son algunas características de esa distribución. Pasemos ahora al cálculo de probabilidades. Para el cálculo de probabilidades de una variable continua, recuerden que se hace a partir de la función de distribución acumulada mediante la integral desde menos infinito hasta x de la función evaluada en t. En este caso, eso es la misma definición que hemos visto anteriormente. Lo único que cambia aquí es la forma de la función de densidad. Y aquí hay algo que deben tener en cuenta, es la notación. La distribución normal se caracteriza también por usar esta notación para la función de distribución acumulada. Esta letra se llama phi, es decir, phi de x es exactamente lo mismo que la f mayúscula evaluada en x, ¿ok? Es decir, la probabilidad. Si tenemos un valor particular x0, entonces phi de x0 es la probabilidad de que la variable x sea menor o igual a ese valor x0. Es decir, phi de x0 representa el área desde ese valor x0 hacia abajo. ¿Okay? Observen esta gráfica, la forma de la campana y la parte sombreada sería el área desde x0 hacia abajo, es decir, la probabilidad. Entonces, en esta distribución normal, la probabilidad se denota de esta manera. Pero ustedes pueden notarla de cualquier forma. Pueden notarla de cualquiera de esas tres formas. Esta forma, o esta forma, o esta forma. De cualquiera de las tres son equivalentes. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, no hay problema con eso.
Listo, ya conocemos la distribución normal. Entonces vamos a mirar ahora lo que llamamos acá la distribución normal estándar. Una distribución normal estándar es simplemente una variable aleatoria normal que tiene media 0 y que tiene varianza 1. Es decir, con estos valores la forma de la distribución adquiere esta forma de la ecuación. La diferencia es que esta nueva variable la llamamos z, ¿ok? La llamamos z. Ya no la vamos a llamar x, sino que la llamamos z. Entonces, una variable aleatoria normal que tiene media 0 y varianza sigma cuadrado 1 se llama en este caso una variable aleatoria normal estándar y se denota con z. En símbolos se lee de esta manera. Z es una variable aleatoria normal que tiene media 0 y desviación estándar 1. ¿Ok? Así. Z es una variable aleatoria normal que tiene media 0 y desviación estándar 1. Y la forma de la función de densidad de z es esta. ¿Ok? Si se dan cuenta, al reemplazar en la ecuación anterior, si reemplazan mu por 0 y sigma por 1, van a llegar a esta forma. Reemplacen acá, aquí, reemplacen a mu por 0 y reemplacen a sigma por 1. Aquí donde está sigma coloquen 1 y donde está mu coloquen 0. Entonces van a llegar exactamente de aquella forma, además que aquí está x y allá está z. Entonces por eso acá se denota la variable con una z para diferenciarla de aquella. Los valores de que toma la variable son los mismos, desde menos infinito hasta más infinito. Esta distribución normal estándar lo que nos hace es facilitar un poco el cálculo de las probabilidades y de toda la base teórica de la estadística inferencial. También la función de distribución acumulada, pues simplemente la anotamos con phi de z, que es simplemente la probabilidad de que una z sea menor o igual que z. Ahora, ¿cómo calculamos probabilidades de esta distribución normal? Pues para ello usamos esta tabla de probabilidades, que ustedes la pueden encontrar en la plataforma virtual, o también la pueden descargar en internet, o pueden usar otro software para calcular probabilidades, por ejemplo Excel. Excel tiene esta función de distribución integrada y se calculan probabilidades muy fácilmente. Entonces vamos primero a aprender a calcular probabilidades de la distribución normal estándar para después pasar a las probabilidades con la distribución normal no estándar. Por ejemplo, vamos a calcular todas estas probabilidades que están aquí. Aquí hay probabilidades de cola inferior, probabilidades de cola superior, probabilidades de dos colas. Entonces son muy fáciles de calcular a partir de esa tabla. La primera, por ejemplo, la A, sería la probabilidad de que una variable normal estándar sea menor que 1.32. Ojo, lo que vamos a hacer aquí es buscar este valor 1.32 en las filas y en las columnas. ¿Cómo se hace? Pues miren, la tabla les entrega en la columna, la primera columna, miren aquí dice Z, si lo pueden ver ahí dice Z. La primera columna les entrega hasta el primer decimal, es decir, 1.3 hasta el primer decimal. Y la primera fila, esta fila que está acá arriba superior, les entrega únicamente el segundo decimal. Por lo tanto, en la primera columna buscaríamos 1.3 y el segundo decimal sería este, que es el 2, lo buscamos acá. Por lo tanto, la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 1.32 es el valor donde se cruzan tanto la fila como la columna correspondiente. Si suman estos dos valores, 1.30 más 0.02 les va a dar 1.32, que es la probabilidad que estamos buscando. Por lo tanto, el resultado sería 0.966. Esa es la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 1.32. Es decir, que lo que es lo mismo, phi de 1.32, es 0.966. Así de fácil se buscan.
Deben tener cuidado porque hay diferentes tipos de tabla. Por ejemplo, esta tabla que estamos usando aquí, bueno, aquí no se ve el gráfico, pero ellas generalmente traen un gráfico aquí en la parte de arriba que indica si entregan probabilidades de cola inferior o probabilidades de cola superior. ¿A qué me refiero? Pues traen un gráfico de este tipo. Por ejemplo, la tabla que estamos usando aquí debe tener un gráfico similar a este, en donde la parte sombreada está en la cola inferior, es decir, del valor Z hacia abajo. En caso de que la parte sombreada sea en esta región superior, es decir, esa tabla lo que les entrega son probabilidades de cola superior, como esta. ¿Ok? Entonces, ahí, si la tabla les entrega probabilidades de cola superior, para calcular entonces esta probabilidad, habría que usar el complemento. Y en nuestro caso, la tabla nos entrega probabilidades de cola inferior. En ese caso, para calcular esta probabilidad, que es de cola superior, tendríamos que usar el complemento. Por ejemplo, vamos a pasar allá. Bueno, antes de eso, miren, aquí está la forma de cómo calculamos esa probabilidad en Excel. Está la función distribución punto normal punto estándar y simplemente colocan el valor de z, que es 1.32, y ahí les va a arrojar la probabilidad. Entonces ahí muy fácil de calcular eso. Aquí a ustedes no les va a tocar resolver integrales, principalmente porque en realidad la integral de esta función no tiene solución. No tiene solución. Aquí lo que hace es, por medio de una computadora, se buscan soluciones. La única forma de que pueda tener solución es que esté, que tenga límites de integración desde menos infinito hasta más infinito, y con integrales dobles se puede resolver esa integral. Pero así, con una sola integral no se puede resolver. Esto no tiene solución. Entonces, pasamos entonces al inciso B. Pasamos al inciso B, la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que 1.45. Aquí. Entonces lo que vamos a buscar es este valor, 1.45, aquí en la primera fila y en la primera columna. Pero miren, recuerden lo que les mencioné, esa tabla da probabilidades de cola inferior. Por lo tanto, para calcular esta probabilidad debemos calcular el complemento. 1 menos la probabilidad de que una z sea menor que 1.45. Y esta de aquí, esa que acabo de sombrear, si no las entrega la tabla. Esta es la que nos entrega la tabla. ¿Ok? Entonces sería 1 menos la probabilidad de que la z sea menor que 1.45. Entonces, hasta el primer decimal, es decir, 1.4, lo buscamos aquí en la primera columna. Miren que aquí está 1.4. Y el segundo decimal, que es el 5, lo buscamos acá. Aquí está 0.05. Entonces, 1.40 más 0.05 da 1.45. Por lo tanto, la probabilidad que buscamos es donde se cruzan esos dos fila y columna. El valor que se encuentra donde se cruzan ellas es la probabilidad. Es decir, phi de 1.45 vale 0.9265. Por lo tanto, la probabilidad de que una z sea mayor que 1.45 es 1 menos 0.9265, que eso da 0.0735. En Excel también tendrían que calcularla por el complemento. Miren, aquí está 1 menos, ¿sí ven? 1 menos, eso indica que es el complemento. 1 menos la probabilidad. Esta parte que está aquí es esta parte. ¿Ok? Entonces, así se calcula con la tabla y con Excel las probabilidades de la distribución normal estándar. Vamos a pasar a esta otra. Esta en particular, la probabilidad de un valor negativo. Hay algunas tablas que tienen el valor z aquí negativo y pueden calcular directamente estas probabilidades. Pero si tienen una tabla como esta de aquí, que no tiene valores negativos, entonces allí tendríamos que aprovechar la simetría
la simetría de la distribución normal para calcular esta probabilidad. Si ustedes, vámonos acá, un momentico. Recuerden que la distribución normal estándar es centrada en 0, es decir, la media aquí es 0. Todo para acá, todos los valores a la izquierda son negativos, todos los valores a la derecha son positivos. Es decir, este valor x0 tiene su correspondiente valor negativo aquí, menos x0. Y el área de este valor x0 hacia abajo debe ser la misma área que el valor menos x0 hacia arriba. ¿Ok? O de otra forma de decirlo, el área desde x0 hacia arriba es la misma área desde menos x0 hacia abajo. ¿Okay? Entonces esa principal propiedad de asimetría es de mucha ventaja en esta distribución. Por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor que menos 2.15 por propiedad de simetría es exactamente igual a la probabilidad de que z sea menor que 2.15. Es decir, el área desde el valor negativo hacia arriba es la misma área desde el valor positivo hacia abajo. Es decir, esta probabilidad son iguales y sería tanto como calcular phi de 2.15. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es buscar aquí 2.1 hasta el primer decimal y el segundo decimal, que es 5, lo buscamos acá. Entonces 2.10 más 0.05 da 2.15, que es el valor al que le queremos buscar la probabilidad. Por lo tanto, esa probabilidad va a ser el número que está donde se cruzan esas dos fila y columna. 0.9842 sería la probabilidad de que una z sea mayor que menos 2.15. ¿Ok? En Excel lo pueden calcular de esta manera. ¿Okay? De cualquiera de las dos lo pueden hacer. Pueden hacerlo directamente también con el número negativo, pero habría que calcular el complemento, porque recuerden que aquí está cola superior, y para poder calcular esa probabilidad habría que convertirla a cola inferior. Entonces pasemos al otro. Esta es una probabilidad de dos colas. Para calcular esta probabilidad, primero debemos partirla usando las reglas de probabilidad. En este caso, la probabilidad de que z sea mayor que menos 2.34 y menor que 1.76 sería la probabilidad de que z sea menor a 1.76, la probabilidad de que z sea menor a 1.76 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 2.34. Esta probabilidad simplemente usando reglas de probabilidades. Entonces miren que aquí nuevamente se usa la propiedad de simetría. Bueno, de simetría no, de complemento y de simetría, ambas. Nada más que aquí, pues digamos que me salté un paso. Aquí primero usamos el complemento. El complemento de esta parte que está seleccionada sería 1 menos la probabilidad de que z sea mayor que 2.34. Por ejemplo, este de aquí, esta parte es 1 menos, déjenme un momentico. Bueno, ahora sí, pues sí, esta parte que está aquí, esa parte se puede escribir como 1 menos la probabilidad de que una z sea mayor que menos 2.34. Entonces, de esta parte aquí, esta partecita, entonces sí pasamos aquí. Aquí está el 1 menos y la probabilidad de que z sea mayor que menos 2.34 por simetría es la probabilidad de que z sea menor que 2.34. Entonces aquí simplemente me adelanté un paso. Esta parte está igual y esta parte
Pues primero vendría esta de aquí. Pero ahí ustedes están en la capacidad de entender esto fácilmente. Entonces, la primera parte es la probabilidad de que una z sea menor que 1.76. Entonces buscamos aquí hasta el primer decimal es 1.7 y el segundo decimal sería 6. Por lo tanto sería 1.70 más 0.06 da 1.76. Y por lo tanto la probabilidad de que la z sea menor que 1.76, la probabilidad de que la z sea menor que 1.76 es 0.9608. Y por el otro lado sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2.34. Buscamos de la misma manera la probabilidad 2.3 más 0.04 da 2.34. Por lo tanto, esa probabilidad es 0.9904. Entonces aquí realizan esa operación en su calculadora y eso da 0.9512, que es la probabilidad que se está buscando. La ventaja de Excel es que no es necesario usar complemento, ni tampoco la propiedad de simetría. Perdón, no es necesario usar la propiedad de simetría. Se puede hacer simplemente aplicando todo esto que está aquí. Miren que es la distribución normal en 1.76 menos la distribución normal en menos 2.34. Entonces, esta función en Excel nos da esa probabilidad. La voy a copiar acá. Bueno, no copiar. Voy a escribirla. Que sería distribución normal estándar. Aquí, distribución normal estándar de 1.76. Miren que aquí está la z. Es decir, ahí se debe introducir el valor z, 1.76 menos distribución normal estándar de menos 2.32. 34, perdón. Menos 2.34. Ahí le dan enter y les va a dar la probabilidad 0.9511, que es la probabilidad que tenemos aquí, ¿okay? Redondeada a 4 cifras decimales. Esa sería la forma de calcular probabilidades de dos colas. Y el último, este inciso E, el inciso E, bueno, en realidad faltan dos. Estos dos incisos son cuantiles, ¿okay? Cuantiles. Simplemente lo que vamos a hacer es buscar el valor de z que hace que el área desde ese valor z hacia abajo sea 0.975. Es un cuantil. ¿Ok? ¿Qué significa ese cuantil? Este es el E, es decir, encuentre el valor z0 tal que la probabilidad de que z sea menor que z0 es 0.975. Lo único que tenemos que hacer es buscar en la tabla el valor de la probabilidad que se nos ha dado. Como es una probabilidad, habría que buscarla en todo el cuerpo de la tabla, dentro acá, no en la primera fila ni en la primera columna, ¿ok? Sino en el cuerpo de la tabla. Lo que se va a hacer es buscar el valor que más se acerque a este sin pasarse. Esta es la probabilidad, por lo tanto vamos a buscar esa probabilidad acá. Entonces mucho ojo aquí, porque lo podemos buscar directamente, ya que esta es probabilidad de cola inferior. Si fuera aquí probabilidad de cola superior, por ejemplo, z mayor que z0, tocaría usar el complemento. Entonces en ese caso podemos buscar 0.975 aquí, que sería es el valor que más se acerca sin pasarse, que de hecho es exactamente igual. Por lo tanto, el valor z0 correspondiente que iría aquí sería la suma de los valores correspondientes a la fila donde se encuentra y la columna donde se encuentra. Se encuentra en esta fila y en esta columna. Por lo tanto, el z0
debe ser 1.90 más 0.06, es decir, 1.96. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que z0 de 0.975, eso solamente pasa cuando z0 es 1.96. Ese sería el cuantil de la distribución normal que tiene por debajo el 97.5% de los datos. Es decir, a partir de ese valor z0 hacia abajo está el 97.5% del área. ¿Okay? 97.5% del área. Para buscar cuantiles de estas dos colas, ya aquí podemos hacerlo de dos formas. Una forma es partir primero esta probabilidad y usar las propiedades de complemento y propiedad de simetría para llegar a una sola forma, por ejemplo z menor que z0 igual a un valor aquí, y buscar ese valor en la tabla. Pero eso es un poco más algebraico, pero igual es bastante fácil de hacer usando las propiedades de probabilidad, partiendo esto y usando las propiedades de la distribución normal. La otra forma es un poco más, digamos, analítica. Por ejemplo, para calcular esta probabilidad, la probabilidad de que z sea mayor que z0, menor que z0, mayor que menos z0 y menor que z0, necesitamos que esa probabilidad sea 0.97. Entonces miren lo que está pasando aquí. Aquí está z0 y este es menos z0. Recuerden que la distribución normal es simétrica, por lo tanto este valor de aquí es este mismo de acá, pero negativo. Y el área desde ese z0 hacia arriba es exactamente igual al área desde menos z0 hacia abajo. Es decir, las puntas rojas, esa área es exactamente igual. ¿Ok? Y el área azul sería la correspondiente 0.97. Miren que aquí lo que nos dice es el área entre menos z0 y z0. Es decir, el área entre menos z0 y z0, a la cual llamamos 1 menos alfa, es 0.97. Si toda el área bajo la curva mide 1 y la parte azul mide 0.97, entonces lo que queda en ambos extremos sería el resto, que es 0.03. Ambas puntas miden sumadas 0.03. Por lo tanto, una sola punta mediría 0.03 sobre 2, es decir, 0.015. El área desde este z0 hacia arriba es 0.015 y el área desde z0 hacia abajo es 0.015. Lo que nosotros necesitamos saber es quién es este valor z0, ¿cierto? ¿Quién es ese valor z0? Como tenemos probabilidades de cola inferior en la tabla, entonces podemos buscar cuál es este valor de z0 que me deja toda esta área hacia abajo. Sabemos que el área azul es 0.97 y que esta punta mide 0.015. Entonces sumamos 0.97 más 0.015. Ese sería el área que habría que buscar en la tabla. Entonces aquí está el procedimiento hecho. Miren, si lo miramos desde z0 hacia arriba, es decir, la probabilidad de que z sea mayor que z0, es decir, alfa medio es el área que está en esa punta. Este alfa medio, miren qué es lo que está por encima de z0, es alfa medio. Y ese alfa medio mide 0.015, ¿ok? Pero esta probabilidad no la podemos buscar en la tabla porque es de cola superior. Entonces busquemos la de cola inferior. Si la punta superior mide 0.015, entonces toda esta parte de aquí, de z0 hacia abajo, va a medir 1 menos esta parte. 1 menos 0.015, es decir, 0.985. ¿Okay? Toda esta parte, la parte azul, más esta colita, mide 0.985. Por lo tanto, el valor z0 que cumple que
la probabilidad de que z sea mayor que menos z0 y menor que z0 sea 0.97, es el mismo valor z0 que cumple que la probabilidad de que z sea menor o igual que ese valor es 0.985. Por lo tanto, si queremos encontrar este z0, es este mismo z0. Y lo único que habría que hacer sería buscar 0.985 en la tabla, es decir, este valor que está aquí es el valor que más se acerque sin pasarse. Por lo tanto, z0 va a ser 2.10 más 0.07, es el valor, es decir, 2.17. Por lo tanto, la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que menos 2.17 y menor que 2.17 es 0.97. Esa es una forma de hallarlo. Voy a mostrarle cómo es la otra forma, por un método más algebraico. Voy a hacerla un momento y se las muestro. Listo ya. Entonces miren, ¿cómo procedemos algebraicamente a calcular esto? Es muy fácil. Simplemente aprovechamos las propiedades de la distribución normal y el cálculo de probabilidades. Tenemos esta probabilidad, la probabilidad de que la z sea mayor que menos z0 y menor que z0, y eso debe dar 0.97. Entonces primero partimos esa probabilidad de esta manera, así. La probabilidad de que z sea menor que z0 menos la probabilidad de que z sea menor que menos z0. Y el resultado debe ser el mismo. Acá ahora, aquí lo que se hace es usar la propiedad de simetría de la distribución normal. La probabilidad de que la z sea menor que menos z0 por simetría es la misma probabilidad de que z sea mayor que z0. Miren aquí, esta es la probabilidad de que z sea menor que menos z0, es decir, esta área roja, que es exactamente esta misma área roja, la probabilidad de que z sea mayor que z0. Entonces, si ven, es la misma probabilidad usando la propiedad de simetría. Con otras distribuciones no necesariamente va a pasar esto a menos que les digan que es simétrica. Listo, luego siguiente paso, aquí queda igual, y en este paso ahora usamos complemento. La probabilidad de que z sea mayor que z0 por complemento es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que z0. ¿Ok? Allí por complemento, ahora quitamos los corchetes y multiplicamos por menos ambos términos dentro del corchete. Me quedaría menos 1 por 1 da menos 1 y menos por menos la probabilidad da más. ¿Ok? Por lo tanto, me quedaría de esta forma y luego sumamos los términos semejantes y este menos 1 lo pasamos para el otro lado. Entonces del lado izquierdo me quedaría 2 veces la probabilidad de que z sea menor que z0 y del lado derecho 1 más 0.97, es decir 1.97. Luego solamente sería pasar a dividir este 2 hacia acá y me quedaría la probabilidad de que z sea menor que z0 es igual a 1.97 sobre 2, que da 0.985. Ya solamente habría que buscar en la tabla el valor 985, que fue el que buscamos acá. Mira, aquí está ese 0.985 y aquí. Entonces, acá lo resolvimos de manera un poco analítica y acá aplicando álgebra. Entonces, de esa forma pueden resolverlo también. Ojo que aquí lo único que estamos aprendiendo es a usar la tabla de la normal estándar. Solo estamos aprendiendo a usar la tabla de la normal estándar. Ahora vamos a pasar a la distribución normal no estándar. ¿Cómo calculamos probabilidades a partir de la distribución normal no estándar? Pues para eso simplemente usamos este proceso que se llama estandarización. Convertimos la variable normal en una variable normal estándar mediante esa transformación. A esta transformación se le llama estandarización. Entonces, si la variable x que tenemos es una variable normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces esta nueva variable aleatoria la llamamos z y va a tener distribución normal estándar con media 0 y varianza 1.
¿Okay? Entonces podemos calcular probabilidades de la distribución normal mediante esta transformación a la distribución normal estándar. Por ejemplo, calculemos estas probabilidades. Suponga que X tiene una distribución normal con media 5 y una desviación estándar de 4. Es decir, X es normal con media 5 y varianza 16. ¿Okay? Aquí desviación estándar 4, aquí es varianza. La notación es media y varianza, ¿ok? Por lo tanto, si les dan la desviación estándar, aquí deben colocar la varianza que sería 16, 4 al cuadrado. Piden calcular estas probabilidades y también un cuantil. Primera probabilidad, la probabilidad de que X sea menor que 11. Hay que estandarizar. Todos esos procesos hay que estandarizarlos. Entonces sabemos que mu es 5 y sigma es igual a 4. ¿Cierto? Acá nos están diciendo, la media es 5 y la desviación estándar es 4, por lo tanto mu es 5 y sigma es 4. Aquí pueden estandarizar, pueden primero estandarizar la variable y después calcular la probabilidad, o pueden aquí adentro de la probabilidad estandarizar, ¿okay? Usar el mismo procedimiento ahí para estandarizar. A mí me gusta más de esta forma. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor que 11 es igual a la probabilidad de que estandarizamos ambos términos. Ojo, ambos términos deben ser estandarizados. X menos mu sobre sigma y 11 menos la media sobre sigma menos mu sobre sigma. Entonces, de este lado vamos a obtener una z. X menos mu sobre sigma es la z. X menos mu sobre sigma es z. Por lo tanto, al momento que reemplazamos la media y la varianza, al momento que hacemos la estandarización, ya allí vamos a obtener la z. Y de este lado, 11 menos 5 sobre 4 da 1.5. Por lo tanto, calcular esta probabilidad es equivalente a calcular esta de acá. Que ya sabemos calcularla en la tabla, está 0.9332. ¿Okay? 1.5. Vamos a buscarla por acá. 1.5. Vamos a ver una tabla que tenga ese valor. Bueno, no está. Ahí llega hasta 1.4 y de ahí está punto suspensivo. Podemos calcularla en Excel. Vamos a ver. Igual distribución punto normal estándar de 1.5. 0.9332 redondeado a 4 cifras. Excel también tiene la opción de la distribución normal no estándar. En esta distribución se pide la media y la varianza. Okay, vamos a hacerla con esa también. Ok, miren, aquí dice distribución normal estándar. En esta usamos la normal estándar. Vamos a usar ahora la no estándar. Distribución normal es esta, distribución normal. Esta creo que también sirve. Pero vamos a usar esta. Dice X, miren que aquí ya no pide Z sino X. Entonces X vale 11. Punto y coma. Ahora me pide la media que es 5. Punto y coma. Y ahora me pide la desviación estándar que es 4. Punto y coma. Y aquí me está preguntando si es acumulado o no. Tenemos que decirle que es verdadero para que nos calcule la probabilidad. Entonces allí es la misma probabilidad que usando la normal estándar. Entonces, como ustedes prefieran, pueden calcular esa probabilidad. Entonces ese es el proceso de estandarización. La segunda probabilidad, la probabilidad de que X sea mayor que 0. Aquí naturalmente tendremos que usar primero complemento. 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 0. Que sería 1 menos la probabilidad, y entonces aquí viene el proceso de estandarización. ¿Okay? Estandarizar ambos términos de lado y lado de la desigualdad. Entonces de este lado voy a tener Z
y de este lado voy a tener la operación resultante, que es menos 1.25, y ese resultado da 0.8944. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor que 0 es 0.8944, y ese es el proceso de estandarización, ¿ok? Todas estas probabilidades, ya ustedes tienen allá este material, ahí las pueden repasar, calcular probabilidades de dos colas. Miren que cuando hay probabilidades de dos colas, pueden estandarizar los tres términos al mismo tiempo, o si quieren, pueden primero partir la probabilidad y después de partirla, entonces estandarizar. Como ustedes quieran, les va a dar el mismo resultado. Vamos a mirar cómo hallamos el cuantil. Debemos encontrar el valor de x0 tal que la probabilidad de que la variable x sea menor que ese valor x0 sea 0.975. Entonces aquí también estandarizamos. Arrancamos así, 0.975 es igual a la probabilidad de que x sea menor que x0. Eso es lo que nos están diciendo acá. Y ahora estandarizamos ambos términos de la desigualdad. De esta forma. Aquí como no conocemos x0, debe quedar allí determinado. ¿Okay? Debe quedar allí. De este lado entonces nos va a quedar una z. Y de este lado, como el x0 está indicado, no tenemos valor, entonces colocamos aquí z0. Z y z0, ¿ok? De este no queda z y de este no queda el z0. Entonces, buscar este valor significa buscar la probabilidad de que z sea menor que z0. Entonces, en la tabla, ya este valor lo buscamos anteriormente y encontramos que es 1.96. Buscamos en la tabla de la normal esta probabilidad. Voy a buscarla por acá. 0.975. Miren que es cola inferior. ¿Okay? Voy a devolverme. Miren este, 0.975. Esta es la probabilidad, por lo tanto el valor de z0 es 1.96. 1.90 más 0.06 es 1.96. Por lo tanto, z0 es 1.96. Pero z0 es esto que está aquí. x0 menos 5 sobre 4. Eso es z0. Por lo tanto lo reemplazo aquí. z0 es x0 menos 5 sobre 4 y eso es 1.96. Ya solamente resta despejar de aquí a x0. O sea, pasan a multiplicar el 4 y después el 5 a sumar y ahí les va a quedar que x0 es 12.84. Entonces, este es el x0 que vendría aquí para que haya esta probabilidad de 0.975. Así se calculan cuantiles de una distribución normal no estándar. Primero estandarizar y después despejar. ¿Okay? Eso es bastante fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo que es un poco más práctico. Dice el ejemplo, el tiempo de reacción de un conductor a un estímulo visual tiene una distribución normal con media 0.4 segundos y desviación estándar de 0.5 segundos. Es decir, a ese conductor le aplican cierto estímulo visual y desde el momento en que se lo aplican hasta su reacción, eso es más bien como el reflejo que tiene el conductor, el tiempo en que reacciona desde que le aplican el estímulo es 0.4 segundos y la varianza o la desviación estándar del tiempo de reacción es 0.05 segundos. Es decir, a muchos conductores le aplican ese estímulo y la varianza de su tiempo de reacción es 0.5 segundos. Entonces están preguntando cuál es la probabilidad de que una reacción requiera más de 0.5 segundos. La probabilidad de que una reacción requiera más de 0.5 segundos. Entonces aquí debemos denotar la variable. ¿Cuál es la variable? X sería el tiempo de reacción. Tiempo de reacción de conductor, que es lo que vamos a medir. Y entonces X es normal, tiene distribución normal, con media 0.4 y varianza 0.5 al cuadrado. Es decir, desviación estándar al cuadrado. Por lo tanto, la probabilidad de que una reacción requiera más de 0.5 segundos
O mejor dicho, la probabilidad de que un conductor tarde más de 0.5 segundos en reaccionar, es otra forma de decirlo, sería la probabilidad de que X sea mayor que 0.5. Por complemento sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 0.5. Aquí podría ser menor o igual, pero recuerden que aquí en las distribuciones continuas, pues no es importante si aquí es menor o es menor o igual. El resultado va a ser el mismo, ¿ok? Por eso aquí no importa si es menor o si es menor o igual. Luego viene el proceso de estandarización. Estandarizamos en ambos términos de esta desigualdad. De este lado, el lado izquierdo me va a quedar z. Y del lado derecho 0.5 menos 0.4 sobre 0.05. Eso debe dar 2. Por lo tanto, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 2. Y eso da 0.0227. Que ya ustedes deben comprobarlo allí con la tabla. ¿Okay? Esa es la probabilidad. Inciso B. La probabilidad de que una reacción requiera entre 0.4 y 0.5 segundos. Es decir, la probabilidad de que el tiempo de reacción sea mayor que 0.4 pero menor que 0.5. Allí estandarizan en los tres términos de la desigualdad. El izquierdo, el del centro y el de la derecha. En todos los términos. Entonces aquí 0.4 menos 0.4 sobre 0.05, eso es 0. ¿Cierto? El numerador es 0, por lo tanto ese cociente es 0. Aquí está 0. Esto sería la z y el lado derecho me da 2. 0.5 menos 0.4 sobre 0.05, eso es 2. Luego aquí usamos las reglas de probabilidad y partimos esta probabilidad. Sería la probabilidad de que z sea menor que 2 menos la probabilidad de que una z sea menor que 0. Esta la hallamos en el inciso anterior. La probabilidad de que z sea menor que 2, que esa es 0.9772. Y la probabilidad de que z sea menor que 0 es 0.5. Recuerden que la distribución normal estándar es centrada en 0. Antes de 0 hay 0.5 del área y después de 0 hay 0.5 del área. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que 0 es 0.5. Y esta diferencia sería 0.4772. ¿Okay? Así se calcularía esa probabilidad. Y el tercero es un cuantil, que eso lo calculamos exactamente igual como el que acabamos de calcular hace un momento. Dice el tiempo de reacción que excede el 97%, el tiempo de reacción que excede el 90% de las veces es el valor x0 tal que la probabilidad de que x sea menor que x0 es 0.90. Vamos a ver qué es lo que están preguntando acá. Dice, ¿cuál es el tiempo de reacción que excede el 90% de las veces? Excede el 90% de las veces. ¿Qué quiere decir? Excede el 90% de las veces. Quiere decir que el 90% de todos los tiempos están por debajo de él. Si excede el 90% de las veces es porque este tiempo es mayor que todos esos tiempos que significan el 90%. Voy a irme al gráfico aquí. Vamos a suponer que aquí está este valor, que es ese tiempo, y debajo de ese tiempo está el 90%. Es decir, el área desde ese valor hacia abajo es 0.9. Todos los valores que están a partir de allí hacia abajo serían menores que ese valor que excede el 90%. Por lo tanto, esta probabilidad sería de esta forma, sería hallar este cuantil, el valor del x, que hace que la probabilidad que el tiempo de reacción sea menor que él, es 0.90. Entonces el proceso es el mismo que habíamos hecho anteriormente, que 0.90 es igual a la probabilidad de que x sea menor que x0, y eso pues el proceso de estandarización, de este lado nos queda z, y de este lado como el x0 está indicado, entonces dejamos z0. Luego simplemente tenemos que buscar el valor de z0 tal que
la probabilidad de que Z sea menor que ese Z0 es 0.90. ¿Okay? Buscamos en la tabla el valor de 0.90, esa probabilidad, y allí van a encontrar que Z0 es 1.2816. Bueno, este valor es buscado en Excel. Miren que en Excel lo podemos buscar de esta forma. Vamos a ver si en la tabla está este 0.90. A ver si está en la tabla. Voy a buscar otra tabla por aquí. Voy a buscar la tabla completa. Listo, miren, aquí está la tabla de la distribución normal estándar. Esta es la tabla completa. Aquí está toda. También están los valores negativos. Aquí están los valores negativos que sirven para calcular este tipo de probabilidades. Entonces, esta tabla ustedes la van a tener en la plataforma. Ahora vamos a ver esta probabilidad 0.90. Ese valor tenemos que buscarlo aquí en el cuerpo de la tabla. El que más se acerque sin pasarse. Entonces 0.90, 0.99, debe ser antes, 0.89, 89.6, 0.91, sería este. Es el que más se acerca sin pasarse. Es el que más se acerca sin pasarse. Por lo tanto, esa probabilidad sería 1.2 más 0.08, es decir, 1.28. Sería el valor de Z0. Para esta probabilidad, el valor de Z0 sería 1.28. ¿Veis que es este mismo valor? Nada más como este lo calculé en Excel, pues Excel entrega más cifras decimales. La tabla solamente entrega 2 cifras. Listo, después de buscar ese valor, habría que despejar a X0. Z0 es 1.2816. 1.2816 es igual a Z0, pero Z0 es esto, X0 menos 0.4 sobre 0.05. Entonces de aquí despejamos a X0 y vamos a encontrar que X0 es igual a 0.4641. Es decir que este es el tiempo que excede el 90% de los demás tiempos de los conductores. Es decir, para que un conductor, para que el tiempo de reacción de un conductor sea mayor al del 90% de todos los demás conductores, su tiempo de reacción debe ser de 0.4641 segundos. Es una forma de interpretar ese valor. Repito, para que el tiempo de reacción de un conductor sea mayor al tiempo de reacción del 90% de los demás conductores, ese tiempo de reacción debe ser de 0.4641 segundos. ¿Ok? Listo. Entonces, básicamente eso fue la distribución normal estándar, cálculo de probabilidades. Aquí hay unas extensiones, una aproximación de la distribución binomial y de la distribución Poisson a la distribución normal. Esto les queda a ustedes de tarea, ahí estudiar eso. Es bastante sencillo. Unas 3 paginitas de cada distribución. Y después vienen los ejercicios, que es con los que ustedes van a practicar. Por acá hay ejercicios de la distribución normal. Miren, todos estos son ejercicios de la distribución normal estándar. ¿Ok? De la distribución normal no estándar. Distribución normal no estándar. También hay ejercicios aplicativos. Todos esos ejercicios deben practicarlos, porque de aquí ya viene el examen. ¿Okay? Entonces nos vemos en la próxima clase y espero practiquen.